Podría parecer que el inicio de un curso en el que se presentan los conceptos fundamentales de la física y su relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, muy particularmente con la ingeniería, puede tener un excelente comienzo, un muy agradable comienzo, con una buena taza de café. Entonces, una buena taza de café se logra cuando se tienen los elementos adecuados, cuando se tiene una buena cafetera, en este caso una cafetera Moka, cuando se tiene café de muy buena calidad, un buen café colombiano, gourmet, y cuando se agrega agua, fuego, etcétera, y tenemos un buen café. ¿Y por qué empezar para hablar de los conceptos de la física con una cafetera? Porque este elemento tan doméstico, este elemento tan de la vida cotidiana, comparte con algunos de los elementos más sofisticados que podemos conocer en la actualidad, como por ejemplo con una central nuclear, comparte muchos elementos en común. Fundamentalmente, y como se aprecia en esta gráfica, los dos básicamente son, en último término, máquinas de vapor. Son máquinas diseñadas para aprovechar la presión que genera el vapor y hacer un trabajo. Y resulta que la ingeniería es por excelencia el arte o la disciplina que hace que los trabajos sean eficientes, sean eficaces, y para poder hacerlo hay que comprender inicialmente la naturaleza de los fenómenos involucrados en procesos como hacer un buen café en la casa con una cafetera Moka o generar energía eléctrica en una central nuclear. Detrás de esto hay toda una historia, la historia de la revolución industrial, la historia de cómo el mundo cambió cuando fundamentalmente en el siglo XVIII, muy inspirado por la cultura de la ilustración propia de los pensadores franceses, de los enciclopedistas franceses, que se dieron a la tarea de divulgar el conocimiento para que el conocimiento fuera aprovechado y aprovechable absolutamente por todo el mundo y no fuera algo completamente en poder de una élite o en poder de una minoría, sino que todo el mundo se pudiera beneficiar del conocimiento de los principios de la naturaleza. Esos principios de la naturaleza que fueron de alguna manera, por lo menos en cuanto al movimiento, establecidos por Newton en el siglo XVII, gracias a trabajos de pioneros como Galileo y todos los pensadores medievales que trataron de alguna manera de reducir el mundo a una expresión abstracta y a unos principios que nos permitieran manejarlo y controlarlo. Pero en el caso muy particular de la ingeniería, el objeto fundamental de la ingeniería es el de alguna manera, dar los elementos para que los trabajos se realicen de una forma eficiente, de una forma eficaz y con un máximo aprovechamiento de los recursos y un mínimo desperdicio de los insumos necesarios para que los trabajos se lleven a cabo. Y estoy hablando repetidamente de conceptos como el concepto de trabajo, un concepto que tiene un uso muy común, un concepto, una palabra que se usa en la cotidianidad, pero que desde el punto de vista técnico involucra una concepción del mundo, involucra una concepción del movimiento y que nos permite, en último término, conocer el mundo y transformarlo para lograr unos objetivos que se han propuesto en los términos en que es posible resolverlos. El problema de la ingeniería, podría decir uno, es el problema de la eficiencia, cómo lograr el máximo, cómo realizar el máximo trabajo con el mínimo de esfuerzo.
Justamente la historia que yo quiero relatarles a ustedes como un motivo para ir haciendo una presentación de los conceptos de la física y de su relación con la ingeniería. La historia que yo quiero relatarles a ustedes en realidad parte de algunos primeros intentos que se hicieron por realizar trabajos utilizando la fuerza del calor. Inicialmente se pensaba la fuerza motriz del calor, y se hicieron con algunos artilugios que no resultaron ser particularmente eficientes. Aquí les estoy mostrando nuestra cafetera Moka y las partes que la componen, que son respectivamente pues, una cazuela en la que se recoge el agua, una canastilla en la que se pone el café y va entre la cazuela del agua y el recipiente superior. La idea es que el agua genere vapor y que ese vapor obligue al agua a subir a través de este conducto, atravesando la canastilla en la que está el café, para depositarse finalmente en la parte superior, ya como un café colado. Este es un café verdaderamente realizado a presión. Vemos cómo, podremos ver o podremos examinar cómo el efecto del agua es realizar un trabajo. Y en este caso el trabajo, y si los insumos son suficientemente buenos, pues será un excelente café. Pero siempre queda la pregunta, ¿esta es la mejor forma de hacer café? Porque hay muchas otras formas posibles de hacer café. Entonces viene la otra cuestión, ¿cuánto nos cuesta hacer café de esta manera? Porque esto lo podemos proyectar a muchos otros campos de la actividad. Hay cualquier cantidad de tareas que realizar. En el Renacimiento y en la época moderna, la población europea era una población que había sido sistemáticamente diezmada por las guerras y por las pestes, y sin embargo habían muchísimas cosas que realizar, muchas tareas que realizar. Un historiador de la ciencia nos decía que habían más cosas para hacer que gentes para hacerlas. Entonces se acudió a algo que podríamos llamar la generalización del principio de Arquímedes, utilizar palancas para hacer todo. Porque las palancas en último término son una forma de multiplicar la potencia del ser humano o la potencia animal para conseguir un objetivo. Y entonces apareció casi que de una manera milagrosa la posibilidad de empezar a utilizar un recurso bien conocido como el calor para realizar muchas de las tareas que el ser humano difícilmente realizaba o realizaba con muy poca eficiencia. Vuelvo reiterativamente al concepto de eficiencia, obtener lo máximo invirtiendo lo mínimo. Las primeras máquinas de vapor eran absolutamente poco eficientes, había que invertir mucho para obtener poco y aún así resultaban rentables. La historia de alguna manera encuentra un hito, porque los antecedentes, pues si quieren ustedes se pueden remontar a la antigua Grecia, los antecedentes de utilizar la potencia motriz del fuego para que se produzca una actividad mecánica. Pero de alguna manera podemos retrotraer la historia al momento en que apareció este curioso elemento que se llama la marmita de Papin. Papin, un ingeniero francés que por cuestiones religiosas y políticas debió emigrar a Inglaterra, tuvo la idea de utilizar de alguna manera el calor para resolver un problema que era supremamente importante y supremamente acuciante en la Inglaterra del siglo XVIII. Inclusive antes, pero en el siglo XVIII se había vuelto bastante crítico el problema
y era el problema de extraer carbón mineral. Durante siglos, los pueblos europeos se calentaron, cocinaron con leña, con carbón vegetal, pero no solamente utilizaron los bosques para hacer leña, sino que también utilizaron los bosques para hacer barcos. Europa y muy particularmente Inglaterra construyeron grandes flotas navales con las cuales aspiraban de alguna manera a dominar el mundo y en buena medida lo lograron, pero entonces literalmente se tragaron los bosques. La madera se encareció y se decidió acudir para muchas actividades, por ejemplo para el calentamiento y para las forjas, se decidió acudir al carbón mineral. El carbón mineral pues, implica un gran trabajo de extracción y como todo proceso de extracción de mineral, implica hacer un hueco en la tierra y por algo que se denomina el nivel freático, todo hueco que usted hace en la tierra tiende a llenarse de agua. Entonces, los mineros con frecuencia gastaban más tiempo sacando el agua de la mina que sacando el propio material de la mina. Para sacar el agua utilizaban algunos recursos más o menos conocidos, bombas mecánicas activadas por un caballo pegado a una noria que, pues como ustedes se pueden imaginar, no eran una cuestión muy eficiente. El problema de elevar el agua ha sido un problema que a lo largo de la historia ha planteado enormes retos de ingeniería. Los romanos, que fueron los mejores ingenieros de la antigüedad, construyeron maravillas hidráulicas, acueductos que hoy en día en Europa todavía funcionan, canales que todavía funcionan, sistemas de esclusas, y tuvieron un buen contacto con el agua. Y una de las cosas que ellos sabían es que es muy difícil subir el agua, es imposible subir el agua con bombas de succión a alturas de más de 10 metros. Ustedes pueden pensar que en una mina de carbón, las profundidades de las minas pues son de muchas decenas, inclusive centenas de metros, entonces el trabajo de subir el agua mecánicamente era muy complicado. No entraré en detalles en este momento de cómo lo hizo, pero Papin descubrió que si usted sella una olla, bueno, seguro que muchas personas habían hecho este descubrimiento. Es supremamente peligroso sellar una olla, porque si usted sella una olla y le pone fuego, la olla termina por explotar. Entonces Papin lo que quiso fue hacer de alguna manera aprovechamiento de esa fuerza que genera el calor al generar vapor dentro de una olla, y esto que ustedes ven acá es ni más ni menos que el antecedente prehistórico de este otro elemento que seguramente todos ustedes conocen en la casa. Esta es una olla a presión muy común y corriente, en la cual se aprovecha el hecho de que con la presión la temperatura puede subir a valores mucho más altos que cuando una olla está destapada, entonces los alimentos se pueden hacer mucho más rápido, o inclusive algunos alimentos que normalmente son muy difíciles de cocinar, ciertos tipos de carnes, ciertos tipos de verduras, en una olla a presión este proceso se optimiza. Otra vez nos encontramos con un término que es bastante propio de la ingeniería, optimizar, muy de la mano del que ya hemos mencionado, el término de ser eficaces, de ser eficientes. Entonces, Papin, bueno, llamó la atención sobre la posibilidad de hacer trabajo con la presión del vapor. En esta olla que nosotros vemos acá, nosotros podemos advertir primero que aquí hay una válvula que podríamos llamar una válvula de gravedad. Esta es un elemento considerablemente pesado que tapa un orificio de una espiga por donde normalmente sale el vapor cuando la presión es lo suficiente
para vencer la presión que la propia tapa genera sobre la olla. Y entonces en un determinado momento podría ser que esta presión subiera muchísimo más, por ejemplo porque algún pedazo de alimento obstruyó el orificio de salida y entonces se acumule aquí presión de una manera tan peligrosa como para llegar a causar accidentes mortales. Entonces tenemos aquí este otro elemento que es una válvula de seguridad que no permite que esto se vuelva una bomba extraordinariamente peligrosa. Aunque los efectos también, el mero hecho de que la válvula de seguridad salte y que aquí salga un chorro de vapor a alta temperatura, ya de por sí representa un problema. La cuestión es que la idea de Papin, de la cual esta olla es hoy en día su descendiente, la idea de Papin fue utilizar ese vapor y propuso diversos mecanismos. Es muy interesante y espero que a lo largo del curso tengamos alguna visión y detalles de cómo se realizó este proceso, las diversas alternativas que se fueron presentando para utilizar la fuerza del calor, la fuerza motriz del calor para realizar trabajos. Un paso siguiente, después del trabajo de Papin, lo hizo un ingeniero militar, el capitán Savary, que decidió utilizar la fuerza del calor y la fuerza del vacío para construir un aparato supremamente complicado que a partir del vacío generado luego de enfriar un recipiente lleno de vapor de agua, era capaz de extraer agua de las minas. Este era un elemento supremamente complicado, absolutamente ineficiente, porque consumía una cantidad de carbón tan grande que solo se podía utilizar en la boca de una mina, porque ahí prácticamente no valía nada llevar el carbón. Entonces el capitán Savary patentó un dispositivo que se llamaba el amigo del minero, que servía para sacar agua de las minas, y ya les contaré un poco más adelante cómo Savary lograba esto. Y la estrategia de Savary fue muy sencilla. Le propuso a los mineros que les permitiera reemplazar los caballos y las norias con las que se movían las bombas mecánicas o los tornillos de Arquímedes para sacar el agua, que se los reemplazara con su elemento aspirador de agua, y que simple y sencillamente le pagaran la diferencia entre lo que se comían los caballos y el carbón que gastaba la máquina de Savary. Y como les digo, a pesar de que la máquina de Savary era extraordinariamente ineficiente por la cantidad de carbón que consumía, era aún así mejor que el caballo. Lo cual nos da una idea de lo muy poco eficiente que resulta lo que podríamos llamar el trabajo a partir de la energía muscular, el trabajo a partir de la acción muscular. Esto fue una lección muy importante que recibieron los mineros y todas las personas interesadas por la mecánica en el siglo XVIII. Es posible reemplazar la acción muscular por algo como una acción mecánica generada a partir del calor, y ahí aún así se gana. Y entonces miren cómo la historia de alguna manera va quedando registrada en la misma forma en que nosotros describimos las situaciones, nombramos y analizamos los sistemas. Para saber si el aparato, si el amigo del minero, del capitán Savary, era mejor que los caballos, pues había que comparar el trabajo que hacía este aparato con el trabajo que hacían los caballos. De esta comparación entre el trabajo hecho por una máquina térmica y el trabajo hecho por un caballo, sale una unidad de potencia que hoy en día conocemos como los caballos de fuerza. También se habla en algún momento de los caballos de vapor. Y es esto, es la comparación entre los caballos de fuerza, que era el trabajo realizado por un caballo en un día, elevando tantos galones de agua
en una altura de tantos metros, con los caballos de vapor, que era el mismo trabajo realizado, pero por una máquina de vapor. Y entonces llamo también la atención sobre el hecho de que mucho antes de que se utilizaran de una manera analítica y, digámoslo así, científica, los conceptos termodinámicos y los conceptos mecánicos, hay al problema una aproximación puramente empírica. Muchas de las personas que desarrollaron la termodinámica en realidad no tenían una formación científica ni remotamente. El capitán Saveri ciertamente que sí era una persona con una buena formación, lo mismo que Denis Papin, pero muchas otras personas eran, en el mejor de los casos, herreros, carpinteros, mecánicos dedicados a una cierta labor. Entonces, quiero que miren cómo se va entrelazando en el inicio de la búsqueda de potencia motriz para la realización de trabajos prácticos a través de máquinas. Estas máquinas térmicas recibían algunos nombres muy curiosos. Por ejemplo, se dice que eran máquinas filosóficas. Se las llamaba máquinas filosóficas, como la del capitán Saveri, porque supuestamente funcionaban a partir del vacío, pero la existencia del vacío era todo un problema filosófico que había ocasionado agrias disputas entre los afectos a la filosofía escolástica y aristotélica y los afectos a una nueva filosofía y a una nueva visión del mundo, como la que se plantea a partir de los trabajos de Galileo, de Newton y de sus sucesores. Entonces, son actividades sociales en las que, digamos, culturalmente se reflejan diversas problemáticas desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista económico. Decía que muchas de estas máquinas que se construyeron para realizar trabajos prácticos a partir del vapor. Aquí estamos viendo una versión ya mucho más sofisticada, ya mucho más adelante de la máquina de Saveri, que es la máquina de Watt, que contiene además una serie de elementos muy novedosos, que lo que hicieron fue ir poniendo cada vez más a disposición de la humanidad de potencia. Así como el término de eficiencia es tan importante en la realización de empresas, eficiencia, cuánto obtengo a partir de mis inversiones. El otro elemento que caracteriza la posibilidad de realizar trabajos es la potencia. Cuánto trabajo se puede realizar por unidad de tiempo, cuánto trabajo es capaz de entregar un determinado elemento por unidad de tiempo. Y entonces, cuando nosotros nos devolvemos, recuerden por un momento la sencillísima máquina de Saveri y con lo que empezamos. Recuerden la cafeterita Moka, que es capaz de elevar solo unos cuantos centímetros el agua, haciéndola pasar a través de una canastilla llena de café para realizar un trabajo delicioso que es hacer un buen tinto gourmet. Y entonces ese aparatico tan sencillo que yo les mostré ahora pues consta solamente de 3 elementos: una cazuela para el agua, una canastilla para el café y otro recipiente superior con una espiga para recibir ya el café colado. Si uno compara ese elemento tan sencillo con esto que les estoy mostrando ahora, la máquina de Watt, y todos los elementos que involucra, las volantes, las válvulas, los balancines, los pistones, bueno, es un aparato de una complejidad creciente. Se me antoja hacer esta comparación
entre la evolución de las máquinas y la evolución de los seres vivos. Los primeros seres vivos eran unicelulares extraordinariamente sencillos respecto a lo que hoy en día nosotros conocemos como seres vivos, por ejemplo, respecto a nosotros mismos. Un ser unicelular pues es extraordinariamente sencillo, a pesar de que es una estructura bastante compleja, compuesta por un gran número de millones de moléculas que se necesitan para que algo adquiera esa extraña condición que nosotros llamamos vida. De alguna manera también en la evolución de las máquinas se ve algo parecido a eso, una cosa tan sencilla como una pequeña cafetera que es capaz de hacer un trabajo, se va sofisticando cada vez más y más y más hasta volverse algo tan complicado como esta máquina de vapor. Y entonces, de nuevo, llegar de la sencilla marmita de Papin, que era básicamente una olla a presión, pasando por la máquina minera de Savary, que era de nuevo una olla a presión que se enfriaba para que por condensación se produjera una descompresión que aspirara agua. Luego llegar a la máquina de Watt requirió mucho ingenio. Entonces a estas máquinas ingeniosas siempre las atendía un ingeniero. La palabra ingeniero viene de la persona que atiende una máquina, la persona que atiende un ingenio. Y entonces la persona que aplica su ingenio no solamente a construir, sino a mantener, a aprovechar, bueno, todos estos aspectos interesantes que involucra la ingeniería. Entonces ya vendrá el análisis de en qué condiciones trabaja esta máquina, cuál es el rendimiento que puede dar, etcétera, etcétera, y qué aplicaciones se pueden ir dando a estas máquinas. Y entonces ya a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se establece una posibilidad supremamente interesante, y es utilizar las máquinas de vapor no solamente para sacar agua de las minas, sino para hacer algo todavía más poderoso, para desplazar grandes cantidades de personal, de carga. El mundo literalmente empezó a cambiar a partir del momento en que la máquina de vapor se usa para construir elementos móviles. La locomotora. La locomotora cambió la faz del mundo. La verdadera conquista del mundo se realizó en la segunda mitad del siglo XIX, gracias, entre otras cosas, a la locomotora. Bueno, en todo caso, a la máquina de vapor, que va a tener dos expresiones muy características. La locomotora, muchos recordarán las famosas películas del oeste, la conquista del oeste americano, que se dio en la segunda mitad del siglo XX, después de la guerra civil de los Estados Unidos, y fue la conquista del oeste, que fue básicamente el establecimiento de grandes líneas férreas que unieron el este y el oeste americano. Norteamérica estaba prácticamente despoblada, la población de Norteamérica estaba casi toda concentrada en la costa este, con muy poca población en las sabanas centrales, generalmente eran tribus nómadas, y muy pocas poblaciones en el oeste. Pues para bien o para mal, porque todas estas cosas que se llaman progreso tienen unos costos enormes, para bien o para mal, el ferrocarril transportó a través del continente americano la carga y la población necesaria para realmente conquistar y poblar a Norteamérica. Esto unido, porque siempre el desarrollo del ferrocarril estuvo unido al desarrollo del telégrafo. Son dos cosas que van completamente unidas. Tan importante como fue el
el efecto o las consecuencias de mover cargas a través de la tierra y a través de las estepas y de las llanuras con el ferrocarril fue el poder penetrar en territorios antes prácticamente inexplorados por los europeos gracias a los barcos de fondo plano movidos por motores de vapor. Lo que se dio en Norteamérica se repitió en el África y se repitió en el Asia. Barcos de vapor de fondo plano pudieron entrar finalmente en el océano Índico, en todas estas regiones de Egipto, del Asia, de Persia, del Medio Oriente, del África. Y entonces la importancia de estos elementos pues cada vez tuvo, por decirlo así, más reconocimiento social, más importancia social por las consecuencias políticas. El establecimiento de los grandes imperios básicamente estuvo en manos del vapor. Y entonces el vapor rindió hasta donde pudo rendir. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se van estableciendo los principios de la termodinámica, las máquinas de vapor. A mediados del siglo XIX, las máquinas de vapor dan la posibilidad de servir de motor no solamente a los barcos de río, sino a los barcos de alta mar. Luego viene otro elemento importante y es que el vapor simplemente entró a desplazar las velas en la navegación en alta mar, pero luego no solamente fueron reemplazadas las velas, sino que la madera se dio paso a los barcos de acero. Entonces el acero, el vapor empezaron a dominar prácticamente todo el mundo y llegó un momento en que también eso tuvo su límite y se empezaron a buscar otra serie de alternativas, pero ya me estoy adelantando demasiado a lo que será seguramente el tema que trataremos a lo largo de este curso, porque es el problema de la resistencia de los materiales. La madera se quedó corta, se quedó poco eficiente, digámoslo, para soportar los grandes esfuerzos que demandan máquinas de vapor cada vez más grandes, y entonces esto hizo que la siderúrgica tuviera un desarrollo importante. La siderúrgica demanda un buen conocimiento de la estructura de la materia, conocimiento que se dispara literalmente hacia fines del siglo XIX. Hacia fines del siglo XIX se va concretando una teoría atómica de la materia y se hacen los primeros descubrimientos importantes de la constitución a partir de partículas elementales de esos átomos que supuestamente componen la materia. Luego de esto vendrá también paralelo en realidad paralelo con el desarrollo de la termodinámica y de las máquinas de vapor, está el desarrollo de la electrodinámica. El desarrollo de la electrodinámica, al igual que el desarrollo de la termodinámica, tiene un altísima componente de ingeniería, de cuestión práctica. Hacia mediados del siglo XIX se tendió un cable de cobre de 5.000 kilómetros entre Inglaterra y Norteamérica para mandar un mensaje telegráfico. Si bien el mensaje fue muy corto, muy breve, aunque se demoró mucho tiempo en enviarlo y finalmente el cable se quemó, por lo menos esta, que fue una epopeya completa hacer este tendido de este cable, esto demostró que aunque en un primer intento se hubiera tenido un fracaso, que era posible este tipo de comunicación, y esto disparó la telegrafía, y ya en muy pocos años prácticamente todo el planeta estuvo cubierto de cables telegráficos. Hoy en día el planeta está cubierto de cables de fibra óptica,
y además está acompañado de satélites que redistribuyen información, y estamos viviendo en una sociedad de la información en la cual, como siempre, los aspectos puramente prácticos son muy importantes. ¿Cómo es la forma más eficiente y más rápida de mandar información y cuántas más cosas se pueden hacer con información? A mediados del siglo XIX, la reina de Inglaterra envía un mensaje telegráfico al presidente de los Estados Unidos de un par de palabras a unos costos extraordinarios que fueron los de haber tendido este cable transatlántico tan supremamente complicado. Y hoy en día, 160 años después, cualquiera de nosotros se puede comunicar con un amigo en cualquier parte del mundo gracias a todos los desarrollos que se han hecho en el conocimiento de la materia, en el conocimiento de las leyes de la naturaleza, que además es no solo el desarrollo de la ingeniería, no solo el desarrollo de la tecnología, sino uno de los mayores acicates para conocer y comprender las leyes naturales, los principios físicos que gobiernan el mundo y poder respondernos una gran cantidad de preguntas, no solo del orden práctico, sino inclusive de un orden mucho más trascendental. Espero haberles dado una idea de los temas que aspiro a que desarrollemos a lo largo de este curso y cómo les podremos mostrar la aplicación de los diferentes conceptos, el influjo de estos fenómenos que se utilizan para la solución de cuestiones de problemas de ingeniería, de problemas de producción, de problemas de construcción, de comunicación, etcétera, y cómo se retroalimenta la ciencia y la tecnología para, de alguna manera, fundamentar esta sociedad en la que hoy en día vivimos.